Por internet. Sí. Hay una, sí, tenemos un chorro de información que tenemos sobre esto, ¿no? Sí, hemos hecho como mucha investigación sobre este asunto y pues sobre un poco la plática mañana es un poco en ese sentido, ¿no? Como el tema de por qué son importantes las... Entonces hay muchísimas, ¿no? Han surgido muchísimas. Las más conocidas son obviamente Bitcoin y Ether. La nuestra corre con el formato de Ether, está como de Ethereum, que es muy padre. Y sí, es una revolución bien padre. A nosotros nos gusta ese tema, ¿no? Nos permite como hacer una serie pues de productos. Esos son básicamente que tienen que ver con temas de tierra, inmobiliario, pero te conectan con todo el tema. O sea, es muy fácil como el flujo, ¿no? De los... Sí te entra en un debate porque, claro, los bancos centrales y las autoridades locales tienen mucho menos control, ¿no? Entonces hay una parte buena y una parte mala, ¿no? Es un tema de debate, porque como todo el tema de fiscalización lo puedes hacer más fácil. Entonces, pues como que todas las políticas fiscales como que tienen que empezar a cambiar, ¿no? Son un poco más simplificadas y más precisas, ¿no? Es lo que yo creo, porque esto además es casi inevitable que esto empiece a pasar, se generalice, porque estos sistemas son muy baratos, ¿no? Porque casi que cualquiera los puede hacer, ¿no? Antes era, como el tema de blockchain antes era muy complicado, porque tienes que tener programadores como muy sofisticados y que no fácilmente los... Por ejemplo, hace un año en México no había nadie que lo hiciera. Bueno, yo estuve buscando y mucha gente medio lo maneja, pero bien no. Y ya ahorita pues ya hay mucha gente, pues ya que incluso nosotros no, Científica ya hay gente que está ya trabaja con nosotros, el equipo de Ricardo que hace todo. Ricardo hace todo. Tenemos ya gente que ya lo hace, ¿no? O sea, que ya... Y es mucho más fácil, más simple, está muy padre. Sí. Es un tema de debate, ¿no? Es lo que ya has hecho varios webinars sobre esto. Bueno, yo tuve uno, se lo voy a pasar, que me dio una entrevista en Marina. Bueno, ha habido varios, pero uno muy interesante recientemente, fue a finales del año pasado, en diciembre, en Singularity University. No sé si ubican esa universidad. Es una que me hacen como foros. Hacen foros. Es una universidad que tiene base en Silicon Valley. La hizo el dueño el vicepresidente de Google. Total que vende mucho, es como muchos temas de innovación, de tecnología, muy interesante. Perdona, Sergio, perdona. Ya estamos dentro. Órale. Si se ha escuchado esta introducción, Sergio nos estaba comentando que es nuestro CEO, que nos habla desde México, y nos estaba comentando esta línea también que tenemos dentro de Nox Germany, de Free, que es la economía a través de la criptomoneda, de blockchain, y que mañana van a estar dando una presentación también por nuestro canal Nox TV. Y bueno, pues hoy estamos aquí un día más en el ciclo 2 Free 2021 con la compañía de Daris, Joaquín, Sergio, que a continuación me voy a presentar. Y yo soy Marina Salvo y estoy hablando desde Nox Germany, que es uno de los desarrollos que tiene Nox aquí en Alemania, el primero y único por ahora en Europa, y donde estamos centrados por un lado a la recuperación urbana, el cuidado del patrimonio y también a que este centro pues sea como una representación del proyecto Free que llevamos a cabo, que es de derechos humanos, de no fronteras, y donde podemos hablar de este tipo de cuestiones como vamos a hablar hoy, con nuestro título Hacia un mundo de igualdad y no discriminación. Para eso contamos con la participación de Daris, José Lewis Reggio, que es de España, pero ahora reside en Bruselas y que es asistente de políticas en organización cívica y social, Equinet, European Networking of Equality Bodies, en Bruselas, Bélgica.
También Joaquín, que ya nos acompañó en el anterior ciclo, especialista en desigualdad, desde Cádiz, de España, profesor de secundaria y doctor de Economía asociado a la UCA, Universidad de Cádiz, Andalucía, España, con su tesis La trampa de la desigualdad. Y Sergio Vallejos, nuestro CEO desde México, profesor de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y también doctor en Alcalá de Henares, Madrid, con su tesis Interacciones Sociales y Sustentabilidad. A continuación, los puntos un poco que habíamos pensado, podemos hablarlo desde un formato de coloquio, si os parece bien, así tranquilo. Si quieres, Sergio, podemos empezar por el punto que proponías del ingreso universal, que justo estábamos hablando con Daris antes de conectarnos, que hay una diferencia a tener en consideración entre la renta básica universal y el ingreso mínimo vital. Ajá, sí, ese es, gracias Marina, bienvenidos a Daris y Joaquín. Y bueno, sí, es un tema que a mí me interesa mucho, el tema del ingreso universal. Justo lo que estábamos comentando ahora al inicio de esta plática, es decir, como que la política pública me parece que debe irse como actualizando, es urgente, para que realmente sea efectiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no se actualiza y si no va como avanzando, o sea, el mundo, la economía, la tecnología va avanzando muy rápido, y la política pública pues debe ser, digamos, también debe hacerse en ese sentido. A ver, ¿a qué voy yo con esto? O sea, hace 100 años del gasto público, prácticamente la totalidad del gasto público era gasto público. No puedo escuchar, o sea, que creo que estás en silencio. Perdón, Sergio, el audio. Ya, perdón, algo pasó. Ya, ahora sí. ¿Y puedes repetirnos desde el principio, Sí, por favor? ya me hago, ¿verdad? Y un poco lo que comentabas, que como que hace falta actualizar la política pública en un mundo donde las cosas van cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, la política pública debe ser como muy eficiente. Y me parece que hoy por hoy lo más importante, el avance más importante que hay en todos estos temas, tiene que ver con el ingreso universal. O sea, yo soy como muy defensor del ingreso universal, básicamente como una forma de simplificación de del proceso fiscal, que en realidad es muy complicado. Y les platicaba que hay que tomar como antecedente que hace 100 años y de ahí para atrás, pues prácticamente todo el gasto público era gasto público militar, ¿no? Era un tema, es decir, el Estado y su gasto, además que era mucho más bajo, tiene que ver tenía que ver básicamente con la guerra, ¿no? Era lo que como que para eso se hizo. Entonces, bueno, ahí empieza el concepto de gasto público después de la Segunda Guerra Mundial. Ya una vez que se había ya gastado mucho en la guerra, los niveles de gasto post-guerra quedaron niveles mucho más altos que antes de la guerra. Pero como ya no estaban en situación de seguridad, empezó a generalizar el gasto público social, ¿no? En los años 50 y 60, ¿no? Pero el tema es que ese gasto público llegó a estar como que financieramente mal planteado, me parece que generó mucha deuda pública, y al final la efectividad del gasto público me parece que no es decir, a ver, dos cosas, es muy grande, es decir, estamos hablando que los niveles de gasto público pasaron antes de la Segunda Guerra Mundial de niveles del 15%, y ahorita estamos en niveles en promedio. Hay países que tienen más, países que tienen menos, pero estamos, digamos, entre el 30 y el 45%, ¿no? Es del PIB, ¿no? Es una cantidad bien importante, ¿no? de gasto. Y me parece que la efectividad de ese gasto es bastante baja. O sea, es decir, el Estado ya es muy grande, sigue creciendo. Incluso hay gente que ha dicho que el gasto público ha bajado. No es cierto, nunca ha bajado. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, cada año en promedio sigue subiendo como proporción del PIB, pero la efectividad no. Entonces hay que hacer como una especie de reingeniería sobre el tema del gasto, hacerlo más eficiente, despolitizar una serie de cosas que son muy importantes, que en muchos países siguen siendo, quizá ya no tan militares, pero siguen siendo como políticas. Desde luego hay un tema de burocracia y en nuestros países, en América Latina, de corrupción muy importante.
Y me parece que una forma de empezarlo pues, como a transformar en el objetivo que me parece que debe ser justamente el promover ¿no? Ese es como el tema como el objetivo central del gasto público. Y entonces, en la medida en la que nos concentremos en ese único objetivo, pues entonces las cosas funcionarán mejor. Y seguramente el costo social o el costo económico de tener y fiscal de tener un gasto público tan grande pueda disminuir. Es decir, en la medida en la que, se pueden lograr transferencias directas. Tampoco lo que me gusta mucho del ingreso universal es que es una forma en la que tú puedes generar transferencias directas sin burocracia y sin pérdida en todos los procesos hacia los ciudadanos, ¿no? Es una forma como de ultra simplificación que me parece que puede ser muy interesante. Está empezando en muchos países. En España entiendo que ya hay una propuesta, en México también hay una propuesta, bueno, entiendo que en España ya está funcionando incluso, ¿no? En México una propuesta que el gobierno la echó para atrás, pero hay otras que están empezando ya a funcionar también. Me parece que es un tema que está a debate en todo el mundo. ¿Qué opináis, Daris, Joaquín? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí. Que, bueno, en España es lo que estaba hablando con Marina antes, que hay, bueno, se ha diferenciado entre la renta básica universal y el ingreso mínimo vital, ¿no? Bueno, la renta básica universal, pues, digamos que cubre a todo el mundo, ¿no? No importa, no hay ningún umbral que determine a las personas seleccionadas para darles ayuda o ese ingreso y sin embargo el ingreso mínimo vital pues fija un umbral de pobreza y más allá pues se le haría el ingreso. Entonces en España sí es cierto que ha empezado a funcionar. Yo no soy especialista en economía, pero bueno, reconozco que era una medida necesaria por lo que también tú has comentado, ¿no? Por razones de equidad, pero también por la situación económica en la que atraviesa el país, ¿no? con el COVID, ¿no? Que es una lupa al final, ¿no? que amplifica los problemas sociales, económicos que tiene el país. Entonces, si bien es cierto que todavía es una medida que tiene que mejorarse porque hay muchas personas, por ejemplo, que están excluidas, ¿no? Como pueden ser a lo mejor grupos de personas extranjeras o personas, claro, inmigrantes ilegales, pues entonces pues también es algo que también tendría que mejorarse o tendría que revisarse. A mí yo si tengo que elegir entre la renta básica universal, que obviamente me parece muy atractiva, pero creo que el ingreso mínimo vital al menos ofrecería un primer paso, ¿no? Hacia esa renta básica universal, porque digamos que si el objetivo es tener una sociedad algo más inclusiva, algo más igualitaria, entonces pues es verdad que necesitaríamos primero subir, digamos, ese suelo a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y a partir de ahí, pues como tú dices, también yo creo que ofrece pues cosas muy positivas, como puede ser también pues, que simplifica mucho la burocracia, ¿no? En ese aspecto, reduce gastos en ese aspecto también, aumenta el gasto individual. Yo también tal como está ahora, por ejemplo, el sistema lleva mucha confusión porque hay muchas familias también que no saben qué tipos de ayudas pueden acogerse y en qué tipo de situaciones. Entonces yo creo que también eso facilitaría o simplificaría mucho las cosas a nivel gubernamental, ¿no? Pero bueno, eso, le dejo a Joaquín que siga con su opinión, que también tendrá una opinión desde una perspectiva mucho más económica. Bueno, yo en mi caso estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio, en el sentido de que yo creo que sí, que la sociedad va avanzando de manera distinta a las políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas a día de hoy se va quedando atrasado con respecto a la sociedad, debido, me imagino, que toda cosa de la tecnología.
Y tanto es así que yo creo que hoy, y más con el COVID, queda demostrado de que la renta básica universal creo que es necesaria. O sea, yo creo que estamos en un punto en que la renta básica universal es más que necesaria. Está esa diferencia entre renta básica universal y ingreso mínimo vital, ¿no? Como bien dice el señor Dani, que bueno, el ingreso vital mínimo no se le da a todo el mundo, sino a aquellas personas con mayor necesidad, por lo tanto, hay una serie de condiciones y limitaciones, mediante la cual yo estoy totalmente de desacuerdo, porque creo que todo el mundo tiene que tener una renta básica universal mínima que cubra al menos sus necesidades más básicas. Yo creo que una de las cosas que se pone en debate es, bueno, cómo se paga esa renta básica universal y si esa renta básica universal va a ser después eficiente a la hora de ser aplicable que yo creo que sí. Porque bueno, yo creo que una persona que no creo que la renta básica universal sea darle a cada persona 2.000 euros, yo creo que será, bueno, un importe medianamente adecuado, y con ese importe no creo que una persona vaya a recaudar ese dinero para invertirlo en acciones de grandes empresas. Yo creo que será para satisfacer sus necesidades más básicas. Además, yo creo que cuando tú después existe el gasto, pero después yo creo que se va a revertir, porque después esa persona consumiendo, después hay unos impuestos que al final se van a hacer revertidos al propio Estado. Por lo tanto, yo creo que sí podría ser rentable en ese sentido. Es decir, tú das la renta básica, pero con el consumo ya sabemos que hay una serie de impuestos que después, bueno, como por ejemplo el IVA, ¿no? Que es el IVA de consumo, que va a ser como revertido, ¿no? Por lo tanto, se va a pagar gran parte de esa renta básica universal. Sí es cierto que pienso yo que una de las problemáticas de la renta básica universal, pues, las que yo más destacaría puede ser que exista un incremento de la inflación que suba los precios, pero hasta qué punto puede subir los precios de manera no adecuada. Por lo tanto, sí ahí sí veo una especie como de peligro, ¿no? Al poner la renta básica universal, ya que todo el mundo disponía de un dinero mínimo, y al ese incremento de consumo puede ser que suba los precios de manera no adecuada. ¿Sí? Y después la segunda parte, que yo creo que es también donde la gente más critica a los que persiguen a la renta básica universal, que bueno, se les dota a la gente de una renta básica universal, puede ser que esa persona tenga como esa inquietud de buscar trabajo, que yo creo que sí, porque eso no implica que tú tengas la renta básica y dejes de trabajar. Es decir, si tu trabajo cobra, vamos a ponernos 1.000 euros, porque la renta básica, si sería de 600 euros, pues tendría 1.600 euros. ¿Vale? Yo prefiero tener 1.600 euros que 600 euros. Pero bueno, hay críticos, ¿no?, detractores de la renta básica por esa posición, de que puede ser de que ciertas personas, de que si te doy la renta básica universal, como que ya deja de trabajar, ¿no? Además, bueno, yo me imagino que habréis personas de trabajo que intentarán que no suceda ese tipo de cosas. Hay también herramientas que pueden ser fiscalizadoras para que no ocurra ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi opinión con respecto a la renta básica universal, y yo creo que a día de hoy, en políticas públicas, creo que sí estamos un poco desfasados al ritmo de que va la sociedad. Y por repetir, y más con el COVID todavía, creo que es más necesaria aún esa renta básica universal, que yo creo que a medio plazo no va a quedar más remedio que implementar la renta básica universal. También, como ha dicho Dari, debe de ser también aplicable la renta básica universal a inmigrantes o a personas que vengan a países sin papeles. Bajo mi opinión, sí, tal como la palabra indica universal, yo creo que toda persona debe de tener una renta básica universal, vuelvo a repetir, que satisfaga sus necesidades más básicas. Ahora ve, ¿quién debería de sufragar esa renta básica? Por países, yo creo que si de verdad la Unión Europea quiere demostrar que es una Unión Europea, como mínimo ya debería de existir, o por lo menos la institución, tal como la Unión Europea, debería de ser esa institución clave que sufrague esa renta básica universal, al menos a esos países, ¿no?, que están dentro de la Unión Europea, bajo mi punto de vista con respecto a la renta básica universal. Sergio. Sí, yo creo que coincido con lo que han dicho. O sea, yo creo que sí hay formas, o sea, como que se ha creado una especie de percepción en todo el mundo, sobre todo, bueno, yo, claro, estoy un poco influenciado por mi país, por México, donde se entiende como que claro, hay que aumentar impuestos, ¿no? Y como que hay tantas necesidades en el país que resulta que no alcanza. Entonces siempre está un poco el tema de cómo cobrar más impuestos, sobre todo a las grandes multinacionales, y siempre hay un tema ahí ahorita está el tema de cómo cobrarles impuestos a Facebook y cómo regular más. O sea, un poco lo que me preocupa con
con esa visión es que si es cualquier cobro de impuestos, o prácticamente cualquiera, hay algunos tipos de impuestos fijos que no tienen un impacto en la actividad económica, pero prácticamente todos sí lo tienen, ¿no? Bueno, eso no significa que no haya que cobrar impuestos, ¿no? O sea, claro que hay que cobrarlos, pero es decir, pero cuando tú vas a subir impuestos, debes de ser como muy medido, porque si no, lo que puedes hacer es que estás matando la gallina de los huevos de oro. La inversión se va y dices, bueno, pues ya puede llegar un momento, por ejemplo, en cierto tipo de personas que en lugar de hacer una empresa, pues mejor te dedicas a cobrar beneficios del Estado. Y puede llegar un momento en que te salga más rentable hacerlo, ¿no? No sé si me explico. O sea, dices, bueno, yo en lugar de lanzarme a generar un negocio de tal cosa, pues mejor que me van a cobrar el 60% de impuestos de mi utilidad, pues mejor ya me declaro parado y me es más fácil que me den un beneficio, ¿no? Entonces, pues, digamos, sí puede tener, y en la historia ha sucedido varias veces donde cuando tienes impuestos muy altos, la actividad económica y en general el impacto de la pobreza y de la propia desigualdad a largo plazo es mucho peor, ¿no? Entonces, yo creo que el ingreso universal sí se puede financiar lo que ya estás cobrando. Es decir, me parece que hay una, o sea, no hace falta, y es un poco lo que yo defiendo, si uno analiza en casi todos los países, yo tengo datos de México muy, muy, muy claros, pero, por ejemplo, con lo que ya se cobra, o sea, el gasto público en México alcanzaría, por ejemplo, para que desde el decil más pobre, que es el 10% de la población, 1, hasta el 9, tengan exactamente el mismo ingreso, ¿no? O sea, estamos hablando, y eso que México no es de los países que cobran más impuestos. Es decir, el gasto público de México más o menos ronda en el 35% del PIB, ¿no? O sea, que no es tan alto. La mayor parte, como saben, del gasto público de México tiene que ver, pues son recaudaciones que tienen que ver con los impuestos a la energía, ¿no? Al tema de petróleo. No hay impuestos directos ni al IVA necesariamente. De todas formas, es una cantidad bien importante de dinero. Lo que es increíble es que en un país donde se cobran al final muchos impuestos, como es el caso al final de México, y insisto, es de los que menos cobran impuestos, la desigualdad sigue aumentando, ¿no? O sea, es decir, sí disminuyó durante algunos años, pero a partir de los últimos 2 años, con el gobierno que tenemos ahora, o sea, ha aumentado. O sea, me parece increíble, ¿no? O sea, y que entonces la solución sea, vamos a aumentar aún más el gasto público. O sea, me parece que si hay una reingeniería en cómo se gasta el gasto, me parece que eso es lo urgente. O sea, yo creo que incluso el nivel impositivo puede bajar y tú puedes financiar sin ningún problema un ingreso universal, y puedes también financiar como los temas esenciales de un sistema social, que básicamente ahora pues son salud y son educación. Yo ahorita la pondría, por lo menos en esta época, más importante el tema de la salud, ¿no? O sea, es decir, si hacemos las cuentas, habría que hacerlas en cada país, desde luego, pero a ver, yo creo que incluso en países como, en las regiones como la Unión Europea, donde este porcentaje de gasto es aún más alto, o sea, puede llegar a niveles, por ejemplo, en Francia, a niveles de 40. Me parece que es un tema un poco escandaloso. ¿Cómo es posible que Francia, donde el Estado recauda el 45% cada año del ingreso, la desigualdad haya estado aumentando? O sea, es decir, y que además, un poco lo que dicen muchos especialistas en este tema, equivocados, el más conocido, ustedes lo han de conocer, Thomas Piketty, dice, no, es que hay que aumentar más impuestos. Bueno, o sea, ya gastan el 45%, o sea, ya gastan el 45%. O sea, claramente el problema de la desigualdad está digamos, sobre un mal gasto, ¿no? Es decir, hay un mal gasto en el tema que además en algunos países está más, o tiene más, digamos, está como más claro ese mal gasto. Yo sospecho que los países que tuvieran un pasado militar muy fuerte, aunque sean países democráticos, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, o un poco el caso de Estados Unidos, son los países donde de alguna manera el gasto público es menos eficiente a nivel social, porque está ya muy comprometido en gastos que no representan valor para la sociedad, y no necesariamente porque se gaste en armas o se gaste en
ejército, pero como ya tiene un origen un poco perverso, ¿no? Entonces el cambiar ese gasto público, militar y político a un gasto social ha sido muy complicado. Entonces tú puedes gastar el 45% del PIB cada año y resulta que los indicadores sociales no mejoran. Ahí hay un tema como debate que me parece que es como muy importante. O sea, se está debatiendo, pero mi punto es que se está debatiendo mal, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro más famoso de Thomas Piketty, fue un libro muy influyente que puso justamente a debate mundial. Fue además un bestseller, ¿no? El capital de nuestros días, ¿no? Lo sacó hace 3 o 4 años y puso como a debate estos temas que eran como muy académicos y están como muy metidos ahora en todo el tema social. Entonces este señor ya escribe, o todas las semanas tiene, digamos, columnas en los periódicos más importantes del mundo, y bueno, hay un debate importante, pero me parece que el enfoque que él tiene, que creo que es el que tienen muchos académicos y políticos, me parece que no es el más adecuado, ¿no? Incluso él no es defensor del ingreso universal, es un dato interesante, ¿no? Él no es defensor del ingreso universal. Me parece que el ingreso universal sí reestructura las cosas con un concepto correcto, ¿no? Es decir, ¿para qué es el gasto público? Pues el gasto público es para necesidades sociales y debe estar como muy focalizado en ciertos puntos, ¿no? O sea, no en otros. O sea, hay ciertos gastos que es mejor que los paguen los ciudadanos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, el tema de la energía en México, el tema de las carreteras. Por ejemplo, yo estoy a favor que muchas de las carreteras muy caras que se han hecho te cobren, o sea, es mejor, porque si no son gastos importantísimos que hace el Estado y que no llegan a, por ejemplo, no tiene sentido, es un poco el caso, lo que sucede justo hoy mismo en México. Estamos construyendo un aeropuerto, estamos construyendo refinerías de petróleo muy contaminantes, y resulta que es el país que menos está apoyando a sus ciudadanos en la pandemia. O sea, es increíble, ¿no? O sea, hay dinero para una serie de temas que políticamente le convienen al gobierno, pero que no pero que no están asociados a lo que hoy mismo está buscando los ciudadanos, que es pues tener un ingreso. ¿Para qué? Pues para no salir tanto a la calle, porque estamos en una situación, o sea, ¿cómo le puedes pedir a la gente en México y en muchos países de América Latina, y yo diría que en muchos países del mundo, que no salgan para no contaminar, cuando la mitad de la población vive al día, ¿no? Y cuando la mitad de la población no tiene derechos sociales, ¿no? Bueno, ahora es el momento de generarle derechos sociales, generarle un ingreso universal básico, y ya con eso tú puedes decir, oye, sabes que ahorita no salgas tanto. Pero una señora que en México, además, la mitad del trabajo formal, del mercado laboral es informal. Entonces la gente, si no sale a trabajar, a vender a la calle, pues ese día no come, ¿no? Entonces no le puedes pedir que se quede en su casa, ¿no? Entonces ahí el mecanismo del ingreso universal funciona muy bien. Me parece que funciona perfecto. O sea, es un mecanismo como muy adecuado, ¿no? Como muy eficiente para los objetivos que estamos buscando, ¿no? Muy simplificado, muy fácil, ¿no? Parece que ¿Qué opináis, Joaquín y Daris, ¿se me escucha? ¿Soy yo las interferencias? ¿Qué opináis, Daris, Joaquín, sobre este tema para cerrar ya este punto y pasar a lo siguiente? Quizás sería interesante hablar sobre este concepto, pero desde el territorio europeo, ¿os parece bien? A ese comentario, por ejemplo, que decía Sergio de eso que puede pasar aquí, que sí se puede ver desde allí, desde México, que es muy común, que claro, aquí como tenemos más seguros, más ayudas del gobierno, más prestaciones, rechazamos esa idea de quizás ser empresarios por esa comodidad. ¿Qué opináis sobre eso? Y sobre la renta, el ingreso universal en Europa, ¿cómo está funcionando? Bueno, yo quería un poco reincidir en que para mí yo sigo viendo la renta básica universal como a día de hoy como un lujo en comparación con el ingreso mínimo vital, que para mí es una necesidad. Básicamente porque si el objetivo es, sobre todo donde es más eficiente, es sobre cubrir las necesidades básicas de personas que la carecen,
Entonces veo que es una herramienta no solo repitiendo más eficiente, sino que mucho más aceptada, al menos en Europa a día de hoy. Porque, como bien se ha explicado antes, como bien ha explicado Sergio también, el gasto público que conlleva este tipo de medidas necesita una legitimación, una justificación que aúna a muchos grupos, tanto políticos como sociales, ¿no? Entonces es bastante difícil conseguirlo. Además, yo creo que a raíz también de Piketty, de la publicación de Piketty creo que fue eso en el 2016, 2015, antes que España, pues Finlandia, por ejemplo, ya hizo un experimento con el ingreso vital mínimo, pero no fue global, sino que eligió un grupo de 2.000 personas. Y si no me equivoco, también otros países como Escocia también lo han intentado. Sin embargo, la renta básica universal o no se ha podido intentar o todavía no ha funcionado. Entonces, para mí es un paso que España, por ejemplo, lo haya llevado a cabo, ¿no? Es un progreso. Y tal como decís, también estoy de acuerdo que las políticas públicas están desfasadas y van a un ritmo mucho más lento de lo que requiere la sociedad, porque también otro de los motivos porque este tipo de medidas es necesaria y que tal vez no lo hayamos mencionado, pero es también el desarrollo tecnológico, ¿no? Y cómo está afectando al mercado laboral. Sobre todo afecta a personas que trabajan en sectores ya de por sí vulnerables, sectores que no tienen un ingreso bastante alto. Entonces, por este tipo de razones, sigo pensando que el ingreso mínimo vital, por lo menos a corto plazo, es lo que tiene más posibilidades de funcionar en Europa. La Unión Europea, de hecho, lo promueve. O sea, la Unión Europea promueve que todos los estados comiencen a adoptar este tipo de medidas. Y bueno, que la Unión Europea, o sea, lo que me parece muy complejo y muy difícil es que la Unión Europea llegue a un acuerdo para que se haga una renta básica universal, porque ya de por sí hay unas diferencias bastante obvias en las políticas de norte-sur, y ya de por sí pues países del sur, por ejemplo, pues sufren de un estereotipo y de una denigración por parte de los países del norte, como países que efectivamente, como ha dicho Joaquín, tienen este estereotipo de que prefieren a lo mejor una ayuda pública a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, tal vez, el ideal sería renta básica universal, pero en la práctica yo creo que para mí es empezar a adoptar o a continuar con la tendencia del ingreso mínimo vital. Gracias, Dari. Joaquín, Bueno, y ya pasamos al otro punto. Ok, yo por ejemplo, se ha tocado el tema un poco de la desigualdad. Yo pienso que desde hace unos años se va incrementando la desigualdad, y entre una de las razones mediante la cual la desigualdad se va aumentando es porque se está demostrando que las políticas públicas están siendo ineficientes. Si las políticas públicas fuesen eficientes, pues la desigualdad, no digo que se reduzca, al menos se mantendría, no empeoraría. O sea, pienso que de las razones mediante la cual se está incrementando la desigualdad de manera notoria es que las políticas públicas que se están implementando están siendo ineficientes, o por lo menos no están dando los resultados esperados. Entonces yo pienso que está claro que habría que investigar esas políticas públicas y ver si ese dinero que se está invirtiendo, que encima existe una gran carga con respecto al Producto Interior Bruto, está siendo totalmente eficiente o no, que por lo que se está viendo los resultados y los datos socioeconómicos no están siendo lo que se esperase que fuesen, ¿no?
Después hay que ver de esas políticas públicas, cuáles serían esas políticas públicas que no están siendo lo más eficiente posible. Yo creo que las políticas asistencialistas, que están muy bien, que son necesarias, evidentemente para personas o sectores de la población muy vulnerables, pero se llevan a cabo en las mismas políticas públicas asistencialistas de hace ya muchas décadas y seguimos con estos datos. Entonces, ¿qué hago? Está fallando. Por ejemplo, los podemos poner en el lado de Andalucía. Andalucía sigue siendo la región de la Unión Europea con más paro. Y no es una cosa de hace un año, dos, hacía 50 años que tenemos los mismos datos de paro. Entonces, ¿qué está pasando a las políticas públicas andaluzas? Porque políticas asistencialistas están existiendo y otro tipo de políticas. ¿Por qué no se resuelve el tema del paro? ¿O es que están viendo otro tipo de herramientas u otro tipo de instrumentos que es que ya de por sí son inequitativas? No solamente políticas asistencialistas. Podríamos que hablar, por ejemplo, como ya lo hablamos en la primera sesión, de tratados de libre comercio internacionales, inversión extranjera directa, incluso ayuda oficial al desarrollo, que son muy necesarias, pero ¿son lo suficientemente competitivas como para resolver situaciones de desigualdad o no? Entonces yo creo que el debate sobre todo de la desigualdad yo creo que está ahí. Por ejemplo, la renta básica universal ahora mismo también se está dando un paradigma que es que cada vez el mercado laboral está siendo más automatizado, existe la robotización, por lo tanto va a haber muchas sociedades que no van a encontrar trabajo, que dicen que van a aparecer nuevos trabajos, pero la pregunta es, ¿lo suficiente como para resolver esa gran carga de trabajo? Y ahí América Latina está, digamos, se debate entre esa tesitura, porque ya existe el bono demográfico, que son personas en edad de trabajar, pero van a ser absorbidas por ese mercado informal que existe en América Latina, porque si no tenemos un gran problema. Es que si no, la renta básica no que vaya a ser un poquito necesario, no, que va a ser necesario ya. Porque ya no solamente está el COVID, sino ya el propio de la propia estructura sistemática que tenemos, económica, es que la automatización, la robotización va a hacer que mucha gente a lo mejor no encuentre trabajo. Esa persona hay que darle un ingreso, el que sea, vamos a llamarle como que queramos, pero un ingreso hay que darle. Eso no significa, como dice Tomás Piketty, porque claro, por el incremento de los impuestos, digo que tampoco esa es la solución. Digo que tampoco, porque como bien ha dicho Sergio, incrementar los impuestos también implica una serie de acciones como personas, como para empresarios, pues dejamos de invertir porque es que me van a entrar impuestos. Digo que tampoco no es la solución, sino a ver ya con esos impuestos y cómo lo podemos trabajar esos impuestos. ¿A qué se tienen que dedicar realmente esos impuestos para que sea lo más eficientemente posible? Entonces yo creo que pienso que de las claves es investigar de verdad cuáles son esos orígenes que están incrementando la desigualdad, no solamente entre países, sino dentro de cada país, que por eso está emergiendo la extrema derecha, por desigualdad. Si no hubiera desigualdad, no existiría extrema derecha y una extrema derecha que no es ni localista ni nacional, sino que es universal. Porque si nos podemos andar, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, existe extrema derecha. Entonces yo creo que va un poco por ahí el tema de los orígenes de la desigualdad y, por supuesto, las políticas públicas. Aquí, por ejemplo, en España tenemos un caso de políticas públicas como las viviendas sociales, que existen parques de viviendas sociales, pero si después leemos las cláusulas y las condiciones de las viviendas sociales, a mí, sinceramente, me chirría un poco. Esta es una persona que tenga una vivienda social, porque si tú, a los 10 años, tú ya puedes vender esa casa. Entonces tú estás especulando con una vivienda que es social. Eso me parece a mí una política pública totalmente ineficiente. No, vamos a ver, usted tiene una vivienda social, que por supuesto pues, vas a pagar un préstamo de esa casa por debajo del mercado. Si usted quiere comprarse otra casa de mejores condiciones o con vista al mar, porque tú has mejorado tu posición socioeconómica, esa casa tiene que ser vendida al Estado, al mismo precio que se le vendió, es punto y simple. No decimos usted vende la casa y especula con la casa o pones de alquiler esa casa porque quieres una casa mejor o un mejor sitio. Eso es una política pública bajo el punto de vista totalmente ineficiente. Y hablamos de un tema que es la vivienda, que creo que son los elementos clave, mientras que una persona quiere vivir o una satisfacción básica que es la vivienda, que no todo el mundo se puede permitir pues tener una vivienda a día de hoy, ¿no? Entonces, que las políticas públicas creo que a día de hoy no están haciendo lo suficientemente eficientes y creo que hay que investigar más sobre esa eficiencia dentro de las políticas públicas, porque si no la desigualdad va a seguir no solamente existiendo, sino incrementándose. Claro, sí. Pero para que te den una casa tienes que tener una serie de condiciones, ¿no? Sí, pero ahí sí pasas unos filtros. Sí, pero tus condiciones pueden mejorar. Entonces, si tus condiciones mejoran, bajo mi punto de vista, si tu condición mejora y tú optas
o comprarte una casa en un mejor territorio o con vista al mar, esa casa ya tienes que cederla. ¿Tú qué has pagado? ¿Es que dinero por esa casa? Pues el Estado te da lo que tú has invertido en esa casa a otra familia que tiene peores condiciones socioeconómicas. Ese pienso yo que tiene que ser la filosofía de la vivienda social. Lo que tú no puedes es quedarte con la casa, vender la casa o incluso ponerla en alquiler, porque pues así no. ¿De qué sentido tiene lo mismo los trabajadores a veces que se dan de baja porque tienen una enfermedad totalmente justificable, pero algunos no les pasa, no es comprobado y siguen teniendo esa retribución. Claro, pero en España en los últimos años ha sido más investigado, ¿no? Estas cuestiones de que deben de cumplir con las condiciones, ¿no? Yo no lo veo. A mí, sí. Yo, por lo que veo y los casos y por lo que estoy estudiando y eso, no se fiscaliza tanto. Es decir, tú puedes optar una casa porque tú tienes una serie de ingresos, por lo que sea, esos ingresos no da para comprarte una casa a precio de mercado y a un banco se aparecen este tipo de viviendas sociales. ¿Qué pasa? Que mucha gente que optan a ese tipo de casas puede ser que mejora tu posicionamiento económico porque tiene un mejor trabajo o mejora tus ingresos, que me parece maravilloso. Entonces tú ya quieres tener una mejor casa o con más metros cuadrados o una casa en una mejor ubicación de la ciudad. Me parece totalmente legítimo. Pero si tú optas a eso y te compras otra casa porque supuestamente ha mejorado tu posición socioeconómica, tu casa de vivienda social tiene que ser cedida. Y eso sería lo más justo, como lo más justo. Claro, lo más justo, pero no se hace, pienso yo que no se fiscaliza lo que se tendría que fiscalizar. Entonces, pues por eso se especula con este tipo de casas que son viviendas sociales. Simplemente doy un ejemplo de que existen políticas públicas que no son totalmente eficientes y que se debe vigilar mucho más las políticas públicas. Sí. Sí, a mí me hace cuenta, el tema del ingreso universal, igual yo me voy a meter en temas más como polémicos, y seguro no muchos ustedes no van a estar muy de acuerdo. A mí la palabra social no me gusta para nada, nunca, o sea, así te los digo, o sea, yo creo que es parte de la trampa en la que hemos caído, donde, a ver, yo lo social, digo, hay gente que lo ve, pero yo lo asocio necesariamente al nacionalsocialismo, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Que ellos fueron los inventores, o sea, a ver, lo que es muy claro es que, claro, y no estoy diciendo que no debe existir, pero que el primero que empezó desde los años 20, finales de los años 20, el tema de empezar como en la crisis del 29, empezar a hacer más gasto público social, pues fue el presidente Roosevelt con el New Deal, ¿no? Fue muy importante. Pero inmediatamente después fue Hitler, ¿no? Y Hitler lo llevó hacia el extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí lo que yo creo es que el ingreso universal puede ser como una especie de caballo de Troya para sustituir el gasto social. ¿Sí? O sea, yo creo que el gasto social crea un poco o sea, a ver, es un tema un poco de etiquetas y de definiciones y hay que ser como muy preciso. Alguien puede decir, y con toda razón, pues es que el ingreso universal es un gasto social. Pues sí, de alguna manera es cierto, ¿no? Yo me refiero al gasto social con cierto gasto que es el que está más generalizado, que es el gasto que se te da siempre y cuando seas pobre o estés en una condición de vulnerabilidad. Entonces eso genera un incentivo para que no dejes de ser pobre. Y tú, Joaquín, pusiste un ejemplo muy, muy interesante. Tú no tienes posibilidades de comprar una casa, entonces tienes un gasto social, bueno, tienes apoyo para comprar una vivienda social, ¿no? Ya la tienes. Y resulta que un poco de lo que se trata, una política integral pública, bien pensada, pues es que claro, tú necesitas un apoyo, pero que tú salgas adelante solo. Y eso además, aunque muchas veces los estados no lo reconocen y a veces a los políticos no les conviene, pues todos los ciudadanos sí salimos adelante porque nos ponemos a trabajar, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, claro, tú tuviste un apoyo no sé, a los 20 años, a los 23 años cuando saliste de la universidad, pero posiblemente ya a los 35 ya no, porque pues resulta que ya estás preparado, ya afortunadamente te fue bien, ¿no? Entonces, tú dices, oye, si como ya me fue bien, pues yo pierdo la casa que tengo porque ya no soy vulnerable. Entonces dices,
¿qué es lo que piensa una persona que finalmente es joven o sigue siendo joven a los 35 años? Híjole, pues mejor que no me vaya tan bien, ¿no? Sí, porque si me va bien, pierdo este apoyo, ¿sí? Entonces siempre está el tema de, a ver, eso sucede en México, en España, en cualquier lado, en Suecia, en Suiza, es, híjole, pues mejor como que aparezca que no me va tan bien para que yo mantenga esta casa y yo por fuera, en el mercado negro, como se dice, pues igual y compro otra casa, ¿no? Pero que no se note. O sea, empieza a ser una serie de componentes que me parece que son prácticamente inevitables, que es justamente a lo que yo me refiero con la ineficiencia del gasto social. El ingreso universal no lo tiene, porque el ingreso universal yo te lo doy y tú úsalo para lo que quieras. Entre menos burocracia haya, entre menos restricciones, tú úsalo para lo que quieras, ¿no? Y entonces tú ya dejas que cada quien funcione de una forma mucho más libre y desregulas. Me parece que es muy importante, y yo viví en España 2 años, y una de las razones, bueno, yo iba a regresar a México, pero una de las razones más claras por las que nunca pensé vivir, no obstante que España y Europa me encantan, me encantan como lugar para vivir, era el nivel de regulación que hay. Yo decía, oye, yo quiero emprender algo. En ese momento yo tenía 33 años, ya cuando te tenía que regresar, o sea, nada más para abrir una papelería, ¿no? O sea, una farmacia, era un tema. Entonces, bueno, o sea, un poco yo creo que es muy importante, y eso está asociado normalmente a una cadena de reformas sobre reformas y regulaciones sobre regulaciones que han hecho los países democráticos. Lo que sucede es que llegamos a un punto en el cual es una economía muy regulada, que imposibilita que los propios ciudadanos, sobre todo los jóvenes, puedan salir adelante por sí mismos. Y tienes una sociedad donde el 45% del ingreso lo tiene el Estado y no alcanza, además no alcanza, porque tú puedes decir mucho dinero, sí, pero si está mal enfocado no hay dinero que alcance si no está bien administrado. Entonces yo sí creo que el ingreso universal es como el caballo de Troya para sustituir, y ahí es el tema polémico que les planteo, el gasto social. O sea, yo sería, a ver, para mí, si hablamos el ejemplo muy bueno que pones, Joaquín, sobre el tema de las casas, yo sería de la idea, sabes que mejor te pago una renta de mercado y tú vente a donde quieras y no te doy tu vivienda social, ¿no? O sea, y tú ese dinero tú gástatelo lo que tú quieras, sale adelante, si te va bien, no lo vas a dejar de recibir, porque es universal, eso es muy importante. O sea, no lo vas a dejar de recibir. O sea, no es un seguro de desempleo que está sujeto a que no tengas empleo. No, trabaja. A ver, si tienes empleo, te lo doy. Si no lo tienes, también te lo doy. Entonces, no hay un incentivo a no trabajar, a no generar riqueza, sino tienes el incentivo a salir adelante y sabes que eso no te lo van a quitar en el momento que te vaya bien, ¿no? Entonces, yo creo que justamente un mecanismo para hacer más eficiente este sistema, y que al final la carga social y regulatoria que el Estado tiene, curiosamente no a las grandes empresas, nada más. Las grandes empresas, sobre todo algunas, es cierto que tienen una carga importante, pero muchas no. Realmente la carga regulatoria y fiscal es más fuerte para la clase media, ¿no? Ese es un tema. Y en un país donde la mayoría de los ciudadanos, en una región del mundo como la Unión Europea, de la mayoría de la clase media, entonces el costo regulatorio y fiscal, claro, tú recibes muchos temas es decir, muchos apoyos sociales del Estado, pero si tú ves lo que te cuesta y lo que implica en el sentido, lo que te imposibilita que tú salgas adelante, el costo social es mucho más alto, ¿no? Es muchísimo más alto, ¿no? Y claro, tú estás muy contento porque te dieron una vivienda social, te das cuenta que para que tú logres salir y puedas comprar una casa que te guste más, es muy complicado y puede ser que ya no te convenga. Entonces, yo sí creo que ya es donde tengo mi diferencia más importante, que toda la escuela y todo el enfoque, que es el maestro, te diría que es el más importante a nivel académico en el mundo de Thomas Piketty, es ese, que para mí el gasto social, el ingreso universal sí sustituye al gasto social, y lo debe ir sustituyendo. En la medida que se implante, me parece que la sociedad y los ciudadanos nos daremos cuenta que es un ingreso mucho más eficiente. Empezamos a poner por 600 euros, pero fácilmente, en la medida en la que el Estado va sustituyendo gastos ineficientes y los va sustituyendo, pues entonces se entiende que yo pensaría que en 20 años ese ingreso en términos reales tú pase de 600 a 2.500, ¿no? Y la verdad es que sí se puede hacer, o sea, sí es un tema, siempre y cuando se puede hacer incluso sin deuda pública. O
si uno saca las cuentas, alcanza perfectamente bien, claro, implica una reingeniería del gasto social, y más que una reingeniería implica una disminución y en algunos casos una desaparición del gasto social, ¿no? Pero a veces eso no está muy en la agenda de ciertas gentes, a los políticos de cualquier signo no les gusta ese tema. Tampoco está, Sergio, perdona, tampoco está posible retransmitirla en YouTube porque acaban de cortar la transmisión. Lo han censurado el contenido que estábamos hablando. ¿Pero sí crees? Ah, sí, pero ahora sí. Sí, lo acabo de ver, muy, muy interesante, curioso, pero qué fuerte. Aún así seguimos en línea en Facebook Live. No. Pero no creo que sea por censura, ¿no? Yo creo que ahí algo pasó con nuestro sistema de ¿no? ¿O crees que esa censura hay que averiguarlo? Está interesante. Me dice Ricardo que sí, que está haciendo reporte con los comentarios, pero justo estaban censurando. Ya ha salido el presidente del gobierno como en un meeting público y pensaba que eran esas típicas noticias que se intercalan porque es algo importante, pero no, es que hay que quitar el vídeo. Igual eso es por México, es un tema de México. Sí, sí. Ha salido el presidente. Bueno, a ver, ese tema, fíjate, ahí hay un tema, hoy mismo, y es un tema que yo no subí, y creo que tú me contaste en redes sociales, el gobierno de México quiere regular redes sociales. O sea, ahorita que no está todavía regulado, ya intervienen, ya hacen cosas. O sea, yo pienso que, no hay una razón para regular demasiado. A ver, hay ciertas cosas que se hay que regular, obviamente, que hay que, no estoy llegando a un tema radical. Curiosamente, lo que hay que regular es lo que hablando de México, ¿no? Es lo que el gobierno no hace, que es regular, por ejemplo, el uso de los cubrebocas o de las mascarillas, ¿no? Si no, eso dice que eso tiene que regular. Me parece que es urgente que sí se arregle, ¿no? Pero cosas que no hay que regular, como el uso de las redes sociales, es un tema de censura, ahí sí hay una regulación. Nos están viendo en Facebook, se sigue grabando la retransmisión. Que hablando de eso, Sergio, para pasar a los otros temas, pero hablando de eso, ¿has visto el caso de Pablo en España, el rapero, que ha metido en la cárcel? Sí, no lo conozco muy bien porque estaba por un tema, porque habló contra los reyes, una serie de cosas, ¿no? Joaquín, ¿lo sabes mejor que yo? ¿Qué fue exactamente una canción? Fue una canción, creo que grababa los Reyes, que tampoco me sé muy bien el tema, que bueno, y lo denunciaron y ha estado preso, y entonces, bueno, ahí existe, pues una cosa como de represión, ¿no? No sé si una persona que no se puede manifestar en contra de la corona, pues apagó, ¿no? Entonces está el tema muy crispado. Nos van así, como si vamos de la renta básica, no, aquí ya. Como si vamos con la renta básica. Increíble, ¿no? Nos van a cortar el agua, la luz, nos van a cortar todo. Nos van a quitar la renta a nosotros, nos van a quitar la renta. Pues si queréis, para dar paso a los puntos que planteaba Dani. Sí, en Facebook sigue jalando como que sigue funcionando. Es muy estricto, y ahora no estoy mucho. Estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Que como a mí ya lo social me empieza a chirriar, de verdad. Es decir, yo creo que cada vez que se pone la palabra social, ¿no? Yo creo que es más cara a la galería. A mí me hace ruido, ¿no? Yo creo que es de cara a la galería o estética, incluso realmente porque existe una preocupación por lo social. Yo empiezo a chirriar la palabra social, que incluso me suena como izquierda o derecha. Incluso ya la izquierda, después de tanta barbaridad que también se ha hecho desde la izquierda, ya también me empieza a chirriar incluso ser de izquierda. Yo creo que ya a día de hoy, en el siglo XXI, hay que superar Exactamente. Yo creo que en el siglo XXI hay que superar esa dicotomía de izquierda y derecha. Simplemente hay que buscar el bienestar de las personas y punto, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que sí es verdad que la renta básica, como bien dice Sergio, hay una cosa que nos damos cuenta y es que, bueno, yo creo que incluso más, o sea, los partidos que van a intentar implementar la renta básica, yo creo que van a ser más partidos, incluso más desde la derecha que desde la izquierda, desde la posición ideológica, más desde la derecha que desde la izquierda. ¿Por qué? Porque te van a decir, os voy a poner la renta básica, pero ahora la educación lo vais a pagar ustedes, la sanidad lo vais a pagar ustedes, y determinadas cosas que antes supuestamente era gratis o que estaba implicado dentro del estado de bienestar, lo voy a pagar ustedes, que para eso hemos dado una renta básica. Entonces, a partir de ahí sí puede empezar a mezclar lo que es el caballo de Troya que decía Sergio, ¿no? Entonces, cuidado con la renta básica, porque vamos a ver después, esto es como, a ver si no vamos a leer la letra chica y va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Porque si yo te doy la renta básica, tú con eso supuestamente te tienes que sufragar todo tipo de gastos relacionados, por ejemplo, con la salud y con la educación, que no es poca cosa. Entonces, también es cierto que, cuidado. Exacto, ¿no? Es entrar un poco exactamente a ese debate. Cuidado con sí, la renta básica. Pero entrar con seriedad ese debate, claro. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, ya por último, para terminar, yo no estoy contra de la especulación, o sea, yo estoy con 100%, es decir, hay cosas que se pueden especular, pero sí es cierto que no todo tiene que ser especulable, porque yo creo que la especulación sí tiene connotaciones que están relacionadas con la desigualdad. Es decir, yo no estoy en contra de que se especule, por ejemplo, con los productos farmacéuticos, pero que esos productos farmacéuticos no tengan que ver con la necesidad básica de una sociedad. Es decir, tú puedes especular con un tratamiento de adelgazar, porque entre comillas puede ser un lujo. Tú puedes especular con un tratamiento de cualquier tipo de operación de una cirugía estética, porque entre comillas puede ser de lujo, pero ya relacionado con productos farmacéuticos que son necesarios ahí sí eso no estoy de acuerdo, o viviendas, yo no estoy de acuerdo, porque tú puedes especular con viviendas de lujo, pero cuando son otro tipo de viviendas no me parece bien que se especule, porque está llegando un punto de que ya se va a empezar a especular con el agua. O sea, el agua ya va a empezar ya... está en la bolsa. De hecho, en México ya ha habido casos de hospitales en México que ya se vende oxígeno, o sea, bombonas de oxígeno. Perdón, no te escuché. Que incluso el otro día... Entonces, sí, claro. Entonces, el otro día escuché yo una noticia que incluso en hospitales, no sé de qué ciudad mexicana, incluso ya se está comercializando con el oxígeno. O sea, me parece a mí que todo no puede ser especulable. Y simplemente volviendo a la vivienda, llamarle social, como queramos llamarle, una persona que hace ese tipo de vivienda, imagínate que te cuesta la casa $60,000, que está por debajo del precio del mercado, tú vas pasando los años y tú puedes mejorar socioeconómicamente tu posición. Entonces tú decides quedarte en una casa, ¿por qué no mejorar una casa de un mejor barrio? ¿De acuerdo? Vete a la casa del mejor barrio. Simplemente si te vas a la casa del mejor barrio, esa casa que te ha costado $60,000, tú devuelves la casa al Estado, el Estado te da los $60,000, que es lo que te ha costado la casa, y tú con esos $60,000 empiezas a pagar la otra casa donde tú te quieras ir, y otra familia que se haga cargo de esa casa de $60,000. ¿Por qué? Porque mejoras tu posición socioeconómica y eres libre de poder irte a un sitio mejor porque tú te lo has trabajado. Pienso yo que por ahí pienso yo, que debe ir el con respecto al tema de la vivienda, porque el tema de la vivienda, digamos, para mí es clave y elemento esencial, ¿no?, a la hora, de la vida de las personas, de tener una casa, ¿no? Y sobre todo depende si en esa ciudad ya de por sí tiene problemas de vivienda, como en mi caso Cádiz, que es una ciudad que no puede crecer más, y hay muchos problemas de vivienda, ¿no? Es tan bonita que ya no cabe. Pero sí siento que estoy totalmente de acuerdo con Sergio, que ya a mí la palabra social me empieza a chirriar, y cuidado con la renta básica universal, que puede ser perfectamente un caballo de Troya, de que te doy la renta básica, te doy 600 euros al mes, pero a partir de ahí tú te vas a pagar todos los gastos, sea que sí, exactamente. Esa era justamente la polémica que quería causar, ¿no? Exactamente, que yo sí creo que yo veo como, a ver, yo creo que sí es un caballo de Troya, y creo que eso, yo estoy a favor de eso realmente. O sea, hay dos cosas. Para mí el concepto social, desde luego, no está asociado a la izquierda, más bien está asociado a la derecha, ¿no? O sea, esa es una forma. Normalmente en el mainstream es lo social, están a favor de lo social, es la izquierda. No es cierto, pongo el ejemplo de Hitler. Por ejemplo, en España ustedes tienen un muy buen ejemplo. La ultraderecha falangista es muy social, ¿no? Es muy social. O sea, ¿saben cómo se llamaba? ¿Cómo le puso Franco a España? O sea, un reino social, ¿no? O sea, el concepto, eso se lo puso antes que Roosevelt, ¿no? O sea, era un reino social, así se llama. O sea, antes de la constitución del 76, del 75 que tuvieron ustedes, era el concepto de Franco era un reino social. O sea, el concepto social no es de la izquierda. O sea, a ver, quien lo desarrolló al máximo pues fue Hitler y los fascismos, ¿no? Todos los fascismos. Y en México además está muy contaminado, porque nosotros durante 70 años tuvimos un sistema protofascista que fue el PRI, ¿no? que estaba muy inspirado en todo ese tema social, y hay un discurso social. Claro, es un país con 50 millones de pobres, pero por discursos no paramos, ¿no? O sea, aquí todo es social y todo no sé qué, y todo se regula, y siempre son el imperialismo gringo, y ese discurso ya no lo sabemos. Todo el problema es social. Y el PRI era el partido, que es este partido fascista que nos gobernó,
pues estuvo en el gobierno 70 años el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? El partido supuestamente que viene de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en España está el tema de la... Es un tema grande, ¿no? Por eso lo cuento. Pues de las fonts, yo una vez fui por curioso, realmente, cuando vivía en Madrid, iba a haber una marcha hasta de donde yo vivía, de las fonts, ¿no? De las y pues me asomé a ver qué onda en España, ¿no? Me llamó mucho la atención que en su página y todo tenían una visión, dos cosas, muy anticapitalista y muy social, ¿no? Y era la extrema derecha. Entonces yo a partir de ese momento dije, a ver, lo social, así como que está asociado a lo mejor, no, o sea, no. A ver, hay cosas que tienen que ser sociales, obviamente, pero me parece que cuando ves justamente que no está funcionando correctamente, me parece que hay algo que no sé. Y luego otro comentario con lo que tú dices, bueno, es que, claro, llega un momento que el ingreso universal puedes sustituir, y entonces llega un momento en que tú puedes, lo que tú comentabas, Joaquín, a que te digan, oye, pues ahora tú tienes que pagar una serie de cosas. Bueno, es que el hecho es que en una sociedad democrática sí lo pagas. O sea, ¿quién paga al final? O sea, el principio básico del gasto público es algo que a veces se olvida, es un principio contable fundamental. Cada centavo que gasta se quitó a los ciudadanos. O sea, es decir, todo lo que tú pagas, todo lo que tú recibes, supuestamente sin costo, pues lo estás pagando. O sea, no hay forma que no. El Estado no crea riqueza. O sea, el Estado nada más la administra. Entonces, el tema es que no lo hace en forma eficiente. Pero me parece que es sano tener claro ese principio contundente de que sí lo estás pagando. O sea, tú llegas a un hospital en España y no pagas. Claro que lo pagaste. O sea, si no, ¿de dónde? El Estado no crea riqueza. El Estado que genera burocracia. Estás pagando el 45% de tu ingreso. Entonces, el que eso esté claro y definido, porque es una realidad, y que sea de una forma directa, me parece que ayuda a resolver el problema. O sea, no es gratis, o sea, no es un Dios que te dé dinero y que surge de ti mismo. O sea, ese es un tema central. O sea, no hay cada centavo, no hay nada que tú recibas del Estado que no venga de la propia sociedad. O sea, no hay forma que no lo sea, ¿no? Y claro, los estados y muchos economistas, y sobre todo con el tema monetario, intentan como hacer magia y decir, no, es que esto viene de otra cosa y es riqueza que se creó quién sabe dónde. Falso. Cada centavo que el Estado gasta vino necesariamente de la sociedad. Incluso cada emisión monetaria que se hace sin respaldo, la vas a pagar en un futuro. O sea, no hay forma que sea, o sea, no hay magia en ese sentido. Entonces, me parece que el ingreso universal otra vez pone en relieve eso. A ver, pues es mi dinero, pues ya me lo está regresando el gobierno. Pues qué bueno que ya me lo regrese. Y con eso yo pago ciertas cosas que el gobierno me lo está cobrando de una forma un poco oculta y de una forma un poco hipócrita, pero me lo está cobrando. Entonces, mejor ya que me lo cobre directamente, ¿no? No sé si me explico. O sea, un poco al final, me parece que esto da pie a un debate como sobre cómo reestructurar el sistema fiscal de impuestos y de gasto público de una forma como mucho más profunda, ¿no? Un poco mi comentario y el debate que quería provocar, ¿no? Soy así medio provocado. Lo ha provocado, Sergio, tanto que nos han censurado. Sí, eso es para que no esté... Lástima que no estamos en YouTube, cara, lástima que no, seríamos súper hitazo. Las redes, ¿no? Las redes. A ver, ¿qué os parece si ya llevamos 1 hora y 2 minutos, pero podemos hablar de algún tema más? Si quieres introducir, Dari, para que lo comentemos. Bueno. Y yo propondría continuar con otra siguiente sesión con el mismo tema para reforzar y los planteados que no hemos podido tocar, si os parece bien. Sí, bueno, yo o sea, bueno, no sé, sí, no se me escucha, ¿no? A ver, a mí obviamente este tema me interesa bastante y yo creo que de todas maneras, como una manera para introducirlo un poco en el tema de igualdad y no discriminación, pues aún así voy a introducirlo con un economista, aunque me aleje un poco de la economía, ¿no? Y lo voy a introducir pues a través de Amartya Sen, ¿no? Porque yo creo que Amartya Sen también... Amartya Sen, claro. Amartya Sen utiliza este concepto de la capacidad, ¿no? Y yo creo que tiene en cuenta también no solo el aspecto puramente económico, sino también el aspecto de
las capacidades sociales, ¿no? También, o culturales que tiene cada persona, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto que una renta básica universal, por ejemplo, podría, seguro, ayudar a tener una sociedad mucho más equitativa, yo creo que no nos podemos olvidar también de ciertas dinámicas que hay en la sociedad, ¿no? Estructurales, que sobre todo afectan a distintos grupos o a particulares grupos, ¿no? De la sociedad. Sí, está muy bien que por ejemplo, se le ayude pues a eso, a que todo el mundo tenga una base económica, pero me pregunto si de verdad ayudaría a remover los obstáculos, ¿no? A los que se enfrentan diferentes grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, una mujer africana o inmigrante en España aún así va a seguir atrapada en un círculo de discriminación y va a tener muchos más problemas de acceso al empleo, de acceso a la salud, de acceso al hogar. Entonces, si solo vemos esta situación desde un punto de vista con las lentes técnicas, pues tal vez tenemos también las oportunidades que nos dan pues otro tipo de políticas no estratégicas para abordar estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que también es interesante pues tener este punto de vista un poco más interseccional, ¿no? Un enfoque mucho más abierto en el que tengamos en cuenta también las complejidades, como también se ha visto aquí, ¿no? Se ha demostrado que cada país tiene sus propias particularidades, ¿no? Y que tiene sus propias dinámicas, sus propias estructuras, sus propios problemas, ¿no? Y diferentes grupos y diferentes minorías. Entonces, yo creo que una perspectiva algo más interseccional, ¿no? Que tenga en cuenta la diversidad de cada sociedad, pues también es importante a la hora de abordar pues problemas de igualdad. Y junto al mismo tiempo que la economía. Yo creo que bueno, es dentro de lo que dentro de los temas o de los retos también que yo creo que nos ofrece este año, ¿no? Aparte, o estos años que vienen, ¿no? Aparte de eso, aparte de un poco de la renta básica universal, pues es también tener la capacidad de incluir o de captar a todos esos grupos que han sido o que siguen siendo, ¿no? vulnerados, ¿no? Es un poco de aceptar nuestro pasado, aceptar las deudas, digamos, o las estructuras económicas o sociales que hemos impuesto a diferentes grupos y empezar a incluirlos a base de políticas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, también pues hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que va también un poco enlazado con lo que comentabas, Joaquín, del auge de los movimientos de extrema derecha, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, en Hungría o Polonia, y que sobre todo pues se están dirigiendo a colectivos, están perjudicando a colectivos como puede ser el colectivo LGTBI, ¿no? Que también es un colectivo que está aislado y que lo que necesita es más reconocimiento, ¿no? Lo que necesita es que se le reconozcan los derechos, tanto más como economía, ¿no? Como ingresos económicos. Después tenemos también que empezar a remover obstáculos en cuanto en relación a la discriminación institucional, ¿no? Yo creo que también es importante. Al fin y al cabo, si también incluso teniendo ingresos aún tienen bastante limitados ciertos accesos, pues por ejemplo a la salud, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? que por suerte tienen la capacidad de recopilación de datos, ¿no? Segregados por razas y tal, segregados por etnias, y han demostrado, por ejemplo, que el COVID ha tenido mucho más impacto en las poblaciones, por ejemplo, de origen africano,
o las poblaciones, por ejemplo, ya que tienen un nivel socioeconómico más vasto, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo también de problemas se pueden resolver, obviamente, también por una mejor distribución económica, pero también requiere ciertas políticas, ¿no? Que aborden directamente a este problema. Entonces, bueno, yo solo eso. Quería un poco pues introducir ese tema de la desigualdad y la discriminación desde una perspectiva un poco más social y política y no tanto económica, que también obviamente tiene mucha importancia, pero es una parte de la solución. No es solo la única solución y la única vía. ¿Comento yo o Sergio? Claro, sí. Bueno, totalmente de acuerdo con Darí, pero hay una cosa, yo creo que ha tocado un punto ahí clave, es decir, estamos inmersos en una desigualdad obvia, tanto ya no solamente en la Unión Europea, sino si hablamos de Brasil, si hablamos de América Latina, hablamos de Brasil, que es un tercio del Cono Sur, hablamos de Bolsonaro, ¿qué es? Extrema derecha, yo lo considero que es extrema derecha. Y si hablamos de Estados Unidos, que ha sido el primer país mundial, etcétera, que es Donald Trump, extrema derecha. Yo por lo menos me refiero a que extrema derecha. ¿Qué es lo que pasa? La desigualdad tiene unas causas que yo pienso que son económicas, pero claro, siempre, o desde la punta de vista, siempre lo ponemos desde un punto de vista como vertical, ¿no? Desigualdad, personas que tienen mucho dinero, que tienen poco dinero, o personas que tienen muchas propiedades, o personas que tienen propiedades. Y cada vez se va viendo, ya no solamente, como he dicho antes, en 3 países, sino dentro de cada país. ¿Qué es lo que pasa? Que la desigualdad no solamente es vertical, sino que también es horizontal. ¿Por qué? Porque afecta a la raza, afecta a la etnia, afecta a la edad, porque no es lo mismo una persona que se enfrenta al mercado laboral, una persona que ya es mayor, que una persona que es joven. Afecta también a la geografía, no es lo mismo la oportunidad que tiene una persona de campo con una persona de edad, a la orientación sexual, ya sabemos el tema de la heterosexual, homosexualidad, etcétera, que incluso yo creo que yo doy un paso más allá. Yo creo que ese tipo de organizaciones del LGTB, yo creo que hay que ir buscando en la unidad sexual, es decir, creo que todo el mundo somos seres sexuales y ya no creo que no hace falta tantas clasificaciones, sino nos enamoramos de las personas y nos enamoramos del sexo, pero con la desigualdad ya se empieza a vislumbrar otra vez casos homofóbicos, como lo que está pasando ahora, porque cuando hay desigualdad parece ser que íbamos caminando hacia menos machismo y otra vez se ha incrementado el machismo, de ahí la desigualdad de género, hay más machismo, ¿por qué? Porque a la vez desigualdad cada vez se invierte menos en cultura, porque parece que la cultura no es importante, y ahí entra el arte como vehículo de que la gente empezamos ya también a tener otro tipo de expresiones, otro tipo de libertades que también fomenta a esa reducción de la desigualdad. Por tanto, es que la desigualdad no solamente es vertical, es horizontal y afecta a todas las capas sociales, a todas. Lo que pasa es que tenemos un sistema que es un sistema patriarcal, nos guste más, nos guste menos, y a partir de ahí va construyendo otro tipo de elementos socioeconómicos, otro tipo de capas sociales, vamos a llamarlo como nosotros queramos. Pero en el momento de crisis se empieza a vislumbrar este tipo de casos. Hay un dato muy curioso, como por ejemplo, en el tema de la migración, o por ejemplo de las personas que vienen pateras, en 2008 en España hubo muchas más pateras en 2008 que en el 2018. Sin embargo, en el 2018 se hablaba de... ¿cómo se llama la palabra? Se hablaba de... De una ola de inmigrantes que parecía que no iban aquí a gobernar todos los inmigrantes, y en el 2008, o en el 2006 no se hablaba. Porque en el 2006 no se hablaba y ahora sí se habla. Porque en el 2006 íbamos bien económicamente y ni hacía falta, y ya en el 2018 con una crisis, sobre todo con el COVID, parece ser que hay una avalancha. La desigualdad conlleva eso, no solamente monetaria y solamente de riqueza y de propiedades, sino que cuando hay desigualdad ya se empieza a vislumbrar este tipo de casos. Ya hay racismo, ya hay vuelve el machismo. Por ejemplo, el caso que también ponía serio, el caso de Adolf Hitler, ¿no? Que Adolf Hitler ganó elecciones, no ni una ni dos, que ganó 3 elecciones. Hay desigualdad. Primera Guerra Mundial perdió a Alemania, le pusieron unos tratados con unos pagos leoninos, destrozaron una sociedad, aparece el nacionalismo, y el nacionalismo pues inventa enemigos, como por ejemplo hace que en España Vox inventa enemigos. Inmigrantes son los enemigos, los medioambientalistas son enemigos, los de LGTBI también son enemigos, todos son enemigos. Y después la gente, ¿qué pasa? Que ya no sabe ni qué votar, porque tanto la izquierda como la derecha le ha decepcionado. Aparece esta persona, ya por votar, ya voto
Cuando te toca la dignidad, tú ya votas lo que tú ya consideres que tienes que votar, incluso ya, bueno, ya viene la mentira, medio de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces la desigualdad es que tiene esos dos pilares, tanto vertical de riqueza como horizontal de capas sociales, es una realidad, y se está viendo ahora. Con el COVID, ¿quién va a ser las personas que se van a sentir más marginadas con el COVID? Aquellas personas que tienen menos recursos, pero que no se trataba del COVID. Con el calentamiento global de la Tierra o el cambio climático, ¿cuáles van a ser las regiones que van a ser más afectadas? Aquellas regiones que no tienen recursos para poder enfrentarse al cambio climático. Cuando aparezca la sequía, ¿quién le va a dotar de agua, por ejemplo? Claro, que eso es así. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Dari, que por supuesto la desigualdad no solamente es económica, o sea, es que va mucho más allá, y lo estamos viendo, ¿no? Y de ahí aparece por la extrema derecha, ¿no? Así que bueno, o como sigamos así, pues andando en estos lares, sin ponerle solución a la desigualdad, y por supuesto esas públicas o políticas públicas que sean más eficientes, pues vamos a seguir con esta desigualdad, ¿no? Y van a seguir afectando a más capas sociales, por lo menos esa es mi interpretación. Sí, Joaquín, y además que los dos partidos, como Hitler al principio y Vox, claro, como subestimando, si no van a llegar a ningún sitio, que también pasó con Hitler, igual que pasó con Vox, y ahora ya están en el Parlamento. No, ya están en las instituciones. Como eso de subestimar al principio de si esto, y luego todo lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo quería preguntarte, Danis, en lo interseccional que has nombrado tanto, que sería como la alternativa, que Joaquín ha dejado claro que la alternativa es el arte, y yo estoy de acuerdo. Pero bueno, a nivel político, lo interseccional, ¿qué ejemplo puedes poner o cómo crees que se podría llevar a cabo eso en las políticas actuales ahora? Si lo tuviéramos que llevar a cabo mañana, ¿de qué manera? O si ya se está llevando a cabo en algunos países, ¿cómo es? ¿Qué partidos lo están llevando a cabo? ¿Cuáles no? Realmente el enfoque interseccional lleva varios años, hablándose varios años, sobre todo en los círculos más académicos. Pero desde el 2016, sobre todo a nivel europeo, ya se ha empezado a aplicar a ciertas estrategias políticas, ¿no? Y en España, de hecho, la nueva ley, ¿no?, llamada Ley de Igualdad de Trato o Ley Cerolo, incluye también un enfoque de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente que cada vez, por ejemplo, que se diseñe una política o una legislación que trate de abordar los problemas de discriminación, pues tenga en cuenta que hay colectivos que que acumulan diferentes causas de discriminación, ¿no? Como te he dicho antes, pues por ejemplo, un caso obvio, por ejemplo, es el que ya le pasó a España. De hecho, en 2012 fue el caso de BS en España el Tribunal Europeo, que fue de una mujer africana negra que trabajaba en la prostitución y que bueno, que en la sentencia pues se determinó que la discriminación fue por la combinación de todas estas diferentes razones. Una que era una razón de racismo, otra por discriminación por género, también por situación económica y social, por su estatus de extranjera. Entonces, esta combinación de diferentes razones, ¿qué hacen? Pues crean una forma específica de discriminación, que es la discriminación interseccional. Entonces, este tipo de personas o este tipo de colectivos necesitan, no puedes tener una política general como se tiene hoy en día, ¿no? Que tenemos un poco políticas para cada tipo de grupo, ¿no? Una política pues para género, otra política para orientación sexual, otra política para raza, ¿no? Estas personas, lo que pasa es que todo intercede, ¿no? Intercedan tanto estas diferentes entidades, ¿no? Y las diferentes dinámicas de opresión, ¿no?, que existen, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no es lo mismo un refugiado que un refugiado LGTBI. Por ejemplo, un refugiado gay, ¿no? Por ejemplo, pues necesita un tipo de protección totalmente distinta. No puedes, por ejemplo, enviar
no puedes, a lo mejor no puedes enviar a una persona, a un refugiado o que esté en proceso de refugiado, a un CIE al mismo tipo de habitación, ¿no? que el resto, porque puede sufrir violencia por el género, ¿no? Entonces, es sobre todo tener ese tipo de enfoque a la hora de todo, o sea, a todos los niveles, ¿no? A nivel, pues, tanto de políticas como de legislación, como de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, yo creo que eso poco a poco está claro, ¿no? Y poco a poco pues está teniendo más aceptación en los diferentes países de Europa, sobre todo. De todas maneras, de hecho, en Latinoamérica, ¿cómo se llama? El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, lo tiene mucho más en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Ya en cada sentencia, por ejemplo, ya tiene ese enfoque o por lo menos lo aplica a casos en los que la discriminación se produce porque a lo mejor por género, también por situación socioeconómica, ¿no? Entonces, bueno, eso da un poquillo, yo creo que es un paso más adelante, porque al final yo creo que es fundamental, o sea, la manera en que entendemos la discriminación es fundamental a la hora de determinar cómo solucionamos, ¿no? Cómo respondemos a esa discriminación. Y esta es una de las situaciones más complejas y más difíciles de detectar. Entonces, aplaudo, por ejemplo, que como la nueva ley Cerolo, pues lo tenga en cuenta. Ahora ya veremos cómo se aplica en España, pero vamos, estoy expectante por verlo. Sergio, Joaquín, ¿cómo veis? Fíjate que yo con el tema de la migración, que es un tema que ya hemos tocado muchas veces, Marina, en estos webinars, o sea, y se tocó el tema de como los apoyos sociales que deben de recibir. Yo creo que, bueno, idealmente, pues sí sería lógico que los pudieran tener, pero me parece que estamos aún en una fase como inicial muy, es decir, como que antes de empezar en apoyos sociales, pues hay que darle como los derechos que por justicia le corresponden a los migrantes, que es, o sea, que es un poco parte de lo que yo hablo como de la reingeniería en términos de gasto social que hay que hacer, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues es darles oportunidad de trabajar, o sea, a ver, no pienses en ayudarle, nada más, pues deja que él solo salga adelante, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que viajar en pateras? Pues bueno, pues porque no tienen paso, ¿no? Un poco el tema es justo o es legítimo el negarles paso a personas que van a ir a trabajar o que van a tener una labor pacífica o que van a respetar el marco legal de un país. Yo contundentemente digo que no, o sea, no hay una justificación, digamos, ética, y al final la ética es lo único que debe de normar el aparato legal. Entonces, es ilegal, sí, pero eso es algo que debe de cambiar, y es parte de esa como revolución en todo el tema regulatorio que me parece que es muy importante hacer. O sea, no es ético y no es válido y no debería ser legal el impedirle a una persona que circule abiertamente por otro territorio. Ahorita el tema de la pandemia me parece que le dio el pretexto ideal que buscaban muchos nacionalistas para cerrar fronteras. Entiendo que hay una razón, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no, pero me parece que es un pretexto que luego el problema va a ser cómo volver a abrir las fronteras. Ustedes que son europeos, me parece muy grave que pues, supuestamente tienen un pasaporte europeo y resulta que fácilmente, sin mayor discusión, cada país asumió su soberanía en las fronteras, ¿no? O sea, supuestamente eso ya estaba pactado que ya no se podía, ¿no? O sea, ¿por qué otra vez? O sea, como que queda claro que eso fue un poco como en alguna época se firmó un acuerdo donde había muy bonito, donde se abrieron las fronteras, y de repente muy fácilmente, claro, hay una razón, ¿no? Entiendo el tema de la pandemia, pero me parece que puede ser ya lo mismo, un caballo de Troya donde ahorita se cierran y luego volverlas a abrir. ¿Es válido en una situación normal cerrar fronteras? No solamente a europeos, sino a gente que viene de África, me parece que no. Y peor aún, una vez que ya estás en un país
es válido negarle la posibilidad de trabajar a una persona. Me parece que no es válido, o sea, no es válido. Entonces ahorita ni siquiera hay que pensar, yo creo que en la medida en la que se le den apoyos sociales a esas personas, le hacemos un poco el juego a la extrema derecha, que dice que le estamos quitando recursos a los migrantes, que cuestan mucho. No, mira, yo creo que yo tengo mucha relación con migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. Ellos, desde luego que no van por los apoyos sociales, porque además en Estados Unidos los apoyos sociales son ya bastante bajos. Ellos van a trabajar, ¿no? Y hay todo un discurso de la derecha que, bueno, defendía por Trump y por todas estas gentes que están ahí metidas con él, que decían, no, es que donde daban cifras completamente falsas sobre el costo que supuestamente tienen los ilegales ilegales latinoamericanos, muchos de ellos mexicanos, en Estados Unidos. Es falso. En realidad son contribuyentes netos, además muy positivos, al fisco, es decir, no, al fisco de Estados Unidos, ¿no? O sea, entre lo que ellos pagan y reciben de beneficios sociales, esa diferencia es bien importante. Y en realidad es gente que va a trabajar. En la medida en la que tú los dejes trabajar, pues además te van a pedir menos apoyos sociales, ¿no? Me parece que allá hay una trampa, otra vez, por querer todo resolverlo con el esquema social, otra vez que caes en un tema donde caes en una enorme injusticia que no permite, pues, que africanos puedan viajar decentemente a Europa, o que latinoamericanos, mexicanos centroamericanos puedan viajar de una forma humana a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no lo pueden hacer? Todos nosotros migramos, o sea, México está lleno de españoles que vinieron en situaciones muy, muy fuertes, como fue desde luego la pobreza al final del siglo XIX, principios del XX, y luego la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, o sea, era justo decir, no, esos son rojos, republicanos, no pueden llegar a México. Me parece que no, o sea, decir, es que ellos no son nacionales, no son, no comparten una visión de lo que debe ser, por ejemplo, un mexicano. Me parece que es absurdo eso, ¿no? Me parece que claro que tienes que dejarlos pasar, y no hay ninguna justificación ética para no dejar o para digamos, para restringir derechos individuales a los migrantes, ¿no? Eso es así como un punto que me parece como importante decir, ¿no? Sí, como libre acceso, por supuesto, pero también, por supuesto, que con ese tipo de filtro de quién es el que está cruzando, qué es, de dónde viene, en qué situación se encuentra, porque hay esas variantes que dice Daris que son bastante complejas, que no es lo mismo un caso u otro. Y no, muy importante en el género, raza. Entonces, a ver si todo va mejor y hacemos de este mundo más habitable y más bonito. Si os parece bien, yo creo que podríamos ir concluyendo con la motivación, si estáis de acuerdo, de continuar una próxima sesión para indagar más quizás en cuestiones de migración y siguiendo mezclando. Y bueno, no sé si tengáis algún comentario como conclusión. Yo, por ejemplo, contra la desigualdad, educación y arte. ¿Qué pasa? Que para mí son dos herramientas básicas y clave para enfrentar una nueva sociedad que enfrenta el tema de la desigualdad. Yo siempre digo que con desigualdad jamás habrá paz, y la desigualdad va mucho más allá de la riqueza, también tiene otro tipo de elementos, como es lo que comentaba antes, el género, raza, etnia, geográfico, edad, ¿no? Entonces, contra eso es muy importante el sector de la educación, y por supuesto dentro de la educación, la cultura y el arte, ¿no? Pienso que es muy importante porque abre fronteras y sobre todo abre mente. Hace falta un poco abrir la mente, porque con esta situación de hoy se están volviendo a cerrar la mente, y al final la frontera, en vez de ese muro, lo vamos a tener en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ante ello, aparte de políticas públicas eficientes, una educación que vaya acorde a los desafíos y a los retos socioeconómicos de hoy, ¿no? Y entre ellos, sobre todo educación y acción también. Cómo llevar a cabo acciones diarias, pequeñitas, semillitas, como lo que estamos haciendo ya aquí nosotros, dedicando el tiempo a X espectadores, que serán más luego,
pero esas semillitas de acciones reales que más allá de un concepto de algo mental o una intención sea real y que lo podemos hacer desde nuestro día a día con nuestros hermanos, vecinos, animales y todo lo que tenemos alrededor. Más que mirar afuera, también desde dentro, que estamos haciendo en nuestro día a día. Y más ahora con el sistema de lockdown, que también es un desafío encontrarnos con nosotros mismos en esa cabeza, Joaquín, ¿verdad? Muy bien. Pues, Dari, Sergio, No, pues, para concluir. Un gusto estar con ustedes. Pues hay mucho debate, ¿no? Podremos seguir a qué hora, ¿no? De mil Sí. temas, ¿no? ¿Has visto, Sergio, qué buena representación de Cádiz, Andalucía? Sí, lo que veo, muy bien, sí. Nivel Cádiz, nivelazo. Viva México, Cádiz, ahí hacemos un cruce. Sí. Muy bien, ¿no? Sí, padrísimo, ya nos veremos. Perfecto. Personas. Hay que pensar en un tema allí en Alemania, en Nürnberg, ¿no? Hacer bueno, ya que están abiertas las fronteras, operacional rápido y hacer un evento presencial, ¿no? Sobre estos temas, yo creo que sería súper padre, ¿no? Bien interesante. Y se convierte en Cadistillito. Podríamos hacer un encuentro que se llame Más Coronita y Menos Desigualdad también, ¿sabes? Exacto, sí, muy bien. Y que lo patrocine Coronita. Sí, muy bien, sí, padrísimo. Yo lo veo. Muy bien. Pues nada, con esto ya concluimos. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias. Joaquín. Un gusto, Marina. Un gusto, estamos en contacto. Que tengan buen día. Saludos, claro. Gracias.